tal, compañeros? Nos tocó exponer el cuestionario de frecuencia de consumo. El grupo está constituido por Estefanía Valdés, Gabriela Gutiérrez, Angélica Murillo, Diana Vera, Paula Hernández, Aday Mora y su servidora. Bueno, en definición, el listado de frecuencia de consumo es un listado de alimentos y opciones de respuesta respecto de la frecuencia con la que se consume un alimento. Lo principal para esto es identificar si está incluyendo o excluyendo un alimento. Dice que son una versión más avanzada del método de la historia de la dieta encaminado a evaluar la dieta habitual, pero preguntando con qué frecuencia y qué cantidad se consume en relación seleccionada de alimentos o bien de un grupo de alimentos específicos incluidos en un listado de un periodo de tiempo de referencia. Esto más que nada es para conocer a nuestro paciente qué alimentos consume. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es? Como yo se los había dicho, es un método originalmente diseñado para proporcionar totalmente información descriptiva, cualitativa sobre patrones de consumo alimentario y posteriormente evolucionó para poder obtener información sobre nutrientes, especificando también el tamaño de la ración de su consumo local. Esto es para saber qué tipo de paciente tengo. Si es un paciente que actualmente tiene estos patrones de conducta alimentaria y podemos aquí ver cómo se está alimentando, con qué frecuencia está consumiendo los alimentos y yo puedo identificar qué tipo de paciente llega a mi consultorio. Siguiente diapositiva, por favor. Los instrumentos incluyen entre 100 y 150 alimentos. Pueden requerir entre 20 a 30 minutos. Leí en un artículo que en diferentes países se usa, por ejemplo, aquí en México se usan entre 100 y 150 alimentos. En otros países puede ser diferente por el tipo de alimentos. Dice, para complementarse puede hacerse mediante entrevista o bien ser autoadministrados, o sea, ya sea que el paciente se le da un listado y él lo tiene que llenar. Por tanto, este método permite evaluar la ingesta en un amplio periodo de tiempo, de manera que relativamente sencilla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los componentes, los principales elementos son la lista de alimentos, como yo se los había mencionado, la frecuencia de consumo en unidades de tiempo y el tamaño de la porción, que es muy importante para, como les había mencionado para identificar cuánto está consumiendo y qué tipo de alimento. De la porción consumida de cada alimento. La lista de alimentos debe ser clara, concisa, estructurada. Nosotros como nutriólogos tenemos que presentarle a nuestro paciente una lista entendible y fácil de llenar para que él la pueda entender. Debe estar organizada de manera sistemática. Puede ser de nuevo diseño, específicamente para el estudio, o se puede modificar a partir de un instrumento ya existente, o sea, en plantillas diferentes como las podemos encontrar, pero en caso se debe adaptar y validar para la población de estudio. Pueden constatar una lista extensa de alimentos o de una lista relativamente corta, como les decía, para conocer una población o solamente para conocer a tu paciente. Prestar atención a que las instrucciones escritas y orales sean muy claras y detalladas. Frecuencia con que se consumen los alimentos, listado durante el tiempo o durante el último año. Alergias molestares por gustos o costumbres. Por ejemplo, puede llegar un paciente a tu consultorio y de repente te dice, es que yo no consumo esto, yo no consumo lo otro. Ok, pero yo voy a conocerte a través de esta frecuencia de consumo, qué estás consumiendo, qué te está inflamando. Puedes decirme, no, es que no consumo picante, no consumo esto, no consumo el otro, pero hay otros alimentos que te pueden estar inflamando o puedes estar usando muchos productos de la industria alimentaria que también te pueden estar dañando. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicación. Primero se pregunta con qué frecuencia se consume determinado alimento. Después, de qué tamaño es la porción, como se los mencionaba en un ejemplo. Por ejemplo, un queso. Me puede decir en mi listado que está consumiendo queso. ¿Qué tipo de queso? ¿Qué tamaño? ¿Y qué porción? Es una manera fácil de conocer a mi paciente. Esta última se debe estimar con la mayor precisión posible mediante modelos de alimentación, ya sean físicos o fotográficos.
Todos hemos visto las porciones en plástico de alimentos, ¿verdad? Pues eso es como lo explica aquí. Cualitativos. Esta modalidad no se pregunta por el tamaño de la porción se suele consumirse, sino con qué frecuencia se consume un alimento. Y semicuantitativos. Semicuantitativos son los más comunes y se hace referencia a la porción normalmente consumida respecto de una porción estándar de referencia. ¿Cómo se procesa? Bueno, dentro del proceso o el entendimiento que este método, en el que este método se puede tener, se sabe que es un método muy utilizado para explorar la dieta habitual del paciente y así su relación de la dieta y algunas posibles enfermedades. Sus modalidades cuantitativas y semicuantitativas, como ya se mencionaron, eh, permiten cuantificar kilocalorías y cantidades de nutrimentos consumidos durante el día. Le das a la siguiente, por favor. Y para esta cuantificación se suman las aportaciones de cada alimento y bebida al consumo diario. Por ejemplo, en relación a las tablas que se conocen o de cuestionarios de consumo o las que van a presentar a continuación mis compañeras, lo siguiente sería la aportación de kilocalorías de estos alimentos, como lo dice en el recuadro gris, en donde pone de ejemplo la leche entera, las calorías que contiene una porción y dependiendo de las que se tomen el día, pues si se toma una serían 245 kilocalorías, en caso de que tomara dos, pues sería el doble. Esto permite que el método sea de fácil automatizar, que sea fácil automatizar, ya que los sencillos procedimientos aritméticos que pueden llegar a requerirse se pueden realizar en una hoja de cálculo si así se desea. Bueno, pero ¿en qué consiste este formato? ¿Cómo plasmamos toda esa información que adquirimos en la entrevista en un formato? Bueno, es importante saber que esta lista de alimentos y bebidas tiene varias opciones de respuesta y esta respuesta puede ser diaria, semanal o mensual. Incluso hasta mencionarte si el tipo de consumo es ocasional o simplemente la persona no consume nada de estos productos. Este listado puede incluir grupos de alimentos a detalle o en general. Esto va a depender muchísimo de cuál sea el objetivo o la población a estudiar, por lo que esta lista debe incluir lo que constituye una muy buena fuente de nutrimentos a evaluar. Obviamente enfocándonos en qué población me voy a situar. Es importante también subrayar que este cuestionario no hay cuestionario de frecuencia de aplicación universal. O sea, el que se va a realizar va a ser para alguna población en objetivo, ¿sale? Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si el cuestionario fuera para una población francesa, pues no se podría aplicar en México porque simplemente no incluiría alimentos característicos del estado, de nuestro estado, como lo es la tortilla de maíz. Es por eso que no existe un cuestionario de frecuencia de aplicación universal. Ok, solo pueden ser usados para el fin para el cual fueron diseñados. Por ejemplo, vemos esta tablita, ¿verdad? Para evaluar el consumo de calcio, vamos a suponer que yo hice este cuestionario de frecuencia para conocer el consumo de calcio de mis pacientes. A lo mejor puedo enfocarme a una población de niños. Se debería de evaluar el consumo de leche, yogur y queso, que son los tres alimentos que aparecen, ¿no? Ok, vamos a suponer que están ahí. Pero si en este formato se pretendiera evaluar el consumo de fibra, pues seguramente estos alimentos no nos van a funcionar para evaluar ese nutriente, ya que esos alimentos no van a estar incluidos. Entonces, es así. Estos son los puntos principales de cómo el formato se aplica. Acá a continuación vemos cómo es el formato a llenar. Y pues realmente lo quisimos enfocar en una estructura muy fácil, muy práctica, como si estuviera una consulta, como si se estuviera una consulta de nutrición, ¿sale? Bueno, y esto más o menos tiene que durar de 15 a 20 minutos realizándose.
A continuación, mi compañera Angie va a seguir explicando el formato. Ok, este formato es semanal y para llenarlo se le pregunta al paciente cuántas veces a la semana consume este alimento, llenándolo todos los días, diagonal de 7, por ejemplo, 3 de 7. Y en esta tabla está la lista de alimentos y la frecuencia en que se consume, ya sea 2 por 7 o 5 por 7, un ejemplo. Siguiente. A continuación va a explicar el ejemplo, Paola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Hernández y hoy me va a tocar como papel importante ser la nutrióloga del ejemplo y como pacientita pues voy a tener a Diana, la cual le haré una evaluación sobre su consumo de frecuencia de alimentos para que les quede un poquito más clara todo lo que hemos expuesto mis compañeros ahorita. Bueno, Diana, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, te explicaría un poquito del procedimiento que llevaremos a cabo. En este caso, lo que vamos a hacer es llenar una encuesta de la frecuencia de consumo de alimentos en tu vida diaria. En esta encuesta se tomará en cuenta en base a los alimentos que consumes semanalmente. Como le decía Angie, se llena dependiendo si consumes tal alimento, no sé, como leche, a la semana si la consumes 3 veces, yo le pondré, no sé, 3 por 7, como lo había mencionado Angie. Ok, bueno, para comenzar, yo te voy a ir nombrando la lista de alimentos y tú me apoyarás mencionando cuántas veces a la semana consumes cada alimento. ¿Va? Sí, está bien. Ok, bueno, como primero tenemos la carne de res y cerdo. La carne de res y cerdo la consumo 4 veces a la semana. Muy bien, Diana. ¿Y pollo? El pollo es muy rara vez, quizá una vez a la semana. ¿El pescado? No me gusta nada de mariscos, así que pues no, nunca. Ok. ¿El huevo? El huevo lo consumo casi regularmente toda la semana, por las mañanas o por las noches. ¿La leche? La leche sí la consumo todos los días. ¿Y el queso, Diana? El queso quizá unas 5 veces a la semana. ¿Y a la semana cuántas veces consumes semillas, que serían como nueces, cacahuates o almendras? Sí me gustan, pero la verdad es que no suelo consumirlas. ¿Es raro que las consumas? Sí, Muy bien. no las incluiría en mi semana de diario. Ok. Bueno, leguminosas, que serían como garbanzos, frijoles, habas. Las leguminosas sí, tiendo a consumir mucho los frijoles, las lentejas, ¿Cuántas veces por semana? como unas 4 o 5 veces a la semana. Muy bien, Diana. Bueno, refrescos y jugos. Tampoco, suelo consumir más tés o agua natural, no me gusta el refresco. Muy bien. Ok, el azúcar, El azúcar, quizá unos 3 días a la semana. la sal, Es así diario, todos los días. Soy muy salera. aguas de sabor. Como 3 días a la semana. Bien. ¿Y alcohol consumes? No, nada de alcohol. Cero alcohol. Sí. Bueno, con esto terminamos. Es un breve ejemplito de lo que presentamos ahorita y espero sea mucho de su apoyo. En esta imagen que estamos presentando ahorita son los resultados de los que me contestó ahorita Diana y pues sería todo de nuestra parte.